Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estaba yo pensando que a veces dame la sensación que Galicia es un territorio abono desconocido para los asturianos. Entonces por eso está muy bien que Xurde vaya contándonos todos esos pueblinos del interior de Yugo que estoy seguro que quitando Fonsagrada igual muchos no los conocéis. Pero que luego también estaba pensando que igual hay muchos asturianos que igual fueron más veces a Fonsagrada que a Grandas de Salime, por ejemplo, porque somos asina, pasábamos por milentos sitios de Asturias que no conocemos y Fonsagrada, como tiene la fama, pues pumba, para allá. Por eso es tan necesario todo este percorrido que nos lleva haciendo Xurde Morán todo este tiempo del Camín de Santiago, aparte del sentimiento que tenga cada una a la peregrinación y todas esas cosas vencellaes con la cultura del peregrino, ¿no? Que siempre nos cuenta Xurde, también para que vayamos descubriendo la cultura de ese sitio que yo pienso que ainda es muy desconocida para una mayor parte de la población. ¿Qué tal, Xurde? ¿Cómo estás? Muy bien. De les pulpaes autocaraes de agitar el pulpo o polvo. Yo a veces y digo a la gente que pero hay más, hay Mutelo. Claro, no, pero digo a Grandes de Salime o Santirso d'Abres o igual nunca fuiste, sí, incluso Taramundi. Y la Ozcos de Gaña, Ibias. Eso. Toda esa zona. Por eso es tan guapo esto, porque sé yo de muchos que después van escuchándote y van parando peles cases y pelos chigres y pelos sitios que vas diciendo. Pues haciendo camín, después de años haciendo el camín primitivo de Santiago de Andubieu, metro a metro perto Asturias, pues no vamos parar en el Alto do Acebo, ya la acabóse para casa, claro. No hay que seguir hasta Santiago, hasta metiéndonos en Galicia, con muchos fasteres que están relacionados con nosotros por muchas cosas, ¿no? Por sentimientos, cultura, familiar, mucha gente vino aquí a trabajar a minería, industria y demás, y estamos en la Fonsagrada, que es el concello más grande de Galicia. Y es más grande que el nuestro de Cangas también. Pues, no mucho, pero un cacho. Pues ya es grande abondo. Y es grande abondo. Sí. Y salíamos de la villa. Ya pasábamos también la aldeina de Opadrón, donde hubo una encomienda de caballeros hospitalarios, y bueno, sabiendo de cultura y de manducar, que es lo que trata este programa, paramos en Opiñeiral, que está en un piñeiral, está en un pinal, al llau la carretera, y que llegase muy pocos metros del camín, una calella, una pista forestal, pero guapa, entre pinales y pinales y pinales. Y ahí, bueno, pues ya estuvimos hablando el otro día de, bueno, lo que podemos xintar, hay como un alberguín también, hay creo que algo de pensión, si no me equivoco, organizan alguna fiestina, entonces ya como a 4 kilómetros, no quiero equivocarme, del cogollo urbano da Fonsagrada. Bueno, pues vamos a salir de ahí, do Piñeiral, de lo que falábamos el otro día. Seguimos por la Viesca de Pinos, el Piñeiral del que garra el nome este lugar, baixamos cruciando un momentín la carretera Lugo, entre Viesca autóctona, después son como carballos y castiñeiros. Sí, hay un par de veces cruciamos la carretera, subimos para una aldea, para la parte alta de una aldea que se llama Vilardongo. Todo ello, concello de Fonsagrada, recalcamos. Praos, pinos, huertes de berces, en el lugar que se llama Caserío Veiga, que son berces para los potes que de xuro vamos a llamber bien en algún lugar de la ruta, que se precie para ello. Después de un rellano, entre unas casas subimos una cuesta que lle un mirador hacia el oeste. De frente tenemos el Monte Os Oteiros, a Serra da Carva y al sur el Alto do Hospital. Que por ahí vamos a pasar enseguida, llámase de hospital por un hospital de peregrinos que se conserva en parte. Y ya mirando para el sur tenemos también un mirador natural
hacia el concello vecín de Negueira de Muñiz, con vinos también de espatarrar, sí, como bien recalcamos aquí. Sí, sí. Y ahí al Antrones, unos picos, muy nevados, hasta bien avanzada primavera normalmente, que ya la parte de Ibias y Osancares. Y más cerquina, al pie nuestro, estamos en un alto, tenemos el cogollo de Vilardongo, que ya les cases que están a carretera Lugo, la LU 530. Subimos una cuestiquina, después en Tesebes hay una finca con un horro de cubierta de lousa, de pizarra, y un cruceiro en prau, que aparece ese cruceiro, y como digamos el más clásico, por un lado la Dolorosa y por otra parte el crucificado. Hay muchos más y símbolos y tal, pero este es un poco el clásico. Hay los también guisos sin decoración. Pero eso sí que es más gallego que asturiano, ¿no? O sea, los cruceiros empezamos a toparlos mucho más en Galicia que en Asturias. Aquí lo tenemos, hay cruces y cruceiros, pero lo que ya la arquitectura con estas imágenes y tal, sí, según avances hacia Galicia vas a toparlas. Sí, aquí hay cruceiros, la cruz. Pero para eso, ya estamos metiéndonos un cachín, metiéndonos un cachín para Galicia. Y en acabando esa cuesta, llegamos a unos prados preciosos, grandonos, hay muchos vaquerroches, siempre hay unas vistas muy guapes hacia todos los llaos, con la Serra do Hospital siempre de frente, y al norte, ahí en lo alto, una yomba, ahí está la aldea de Brañela, en riba del vallín del Rego Brañela. Ahora también tenemos estas vistas al norte que lleguen a Xestoso, pero donde va otro camín, el camín antiguo, que cuando a proba de Burón era la capital non solo da Fonsagrada, sino de Negueira Muñiz, a terra de Burón, condes de Altamira e tal, concello suprimido en las reformas de 1836, pues el camín grande iba ahí, que era la capital, y ahí había hospital de peregrinos, había, bueno, ahí estaba la administración, el castillo, del que queda parte de una torre, y ahora, bueno, no hay nada, está señalizado, y hay camino oficial también alternativo, pero no hay, no sé si alguna casa de turismo rural, pero no, sí para peregrinos, ya. Si no recuerdo que no miren nada últimamente, en principio no, sigue siendo el 99,9% de la gente por a Fonsagrada palante hacia Vilardongo. Vamos a también a ver la aldea de Pedrafitelas, al llao nuestro. Está a la Manzorga, vemos los tollaos de les cases, están les más de ellas en la carretera. Nosotros vamos a pasar por la parte alta, que lle, bueno, una nave de ganado y poco más. Ahí cruciamos una carreterina y metémonos para otro pinal, o piñeiral, que después arranca otra subidona pista arriba hasta unos meses que hay ahí de madera y unos bancos donde puede pararse a descansar de estos recuestos de sube y baja, estilo montaña rusa, que vamos teniendo desde que salimos de Fonsagrada y que van a seguir por lo menos hasta Castroverde, a 20 kilómetros de Lugo. Subir, baixar. Bueno, el primitivo y así, y una montaña rusa. Sí. Y a veces subir y... Pero bueno, ya vamos dejando atrás lo más, digamos, duro de los cordales del occidente de Asturias, Galicia, la oriente de Galicia y demás. Ya va suavizándose, pero bueno, todavía tenemos alguna cuestona, Pues eso, seguimos viendo todos los paisajes de montes, Negueira de Muñiz, Ibias, Ancares, y eso sí, recalco, estamos dejando atrás lo más montesino del camín primitivo. Bueno, dejamos este mirador, subimos en Teviesca, después hay más pinos, un tramo en Piedrau, sigue más tarde, bien guapo, que no ya antiguo, este en Piedrau, pero bueno, está bien fecho. Eso llébranos de un paraje visiego, en Umbría, un poquillín sombriego, claro, donde se formaban yamuergues, claro, y poniste ahí hasta arriba de barro, Bueno, no pasa nada por mancharse un poco, pasó y el camino, pero lo malo yo cuando quedes empozado, claro, y sacar claro. Y pie. Bueno, ¿tú llevas polaines para caminar el camino? No, pero bueno, no está de más, porque después hay barros que hay veces que no salen del... Ya. Queden ahí como tinte, claro. Ahí para siempre, ¿no? Y bueno, llegamos ya al pueblín siguiente, a Montoutu, que este sí que tiene casas al llau del camín. Espúrrense a lo largo de la hacienda, en cuestina suave,
tellaos de lousa, muy viejos algunos, y subimos ya a la serra do hospital, col alto do hospital aí delantre. Hai un repecho curioso al final, entre brezos, cotolles, toxos. Y si paramos a recuperarnos un poco, podemos mirar atrás y contemplamos una vista perguapa, todo el camín pel que vinimos dende a Fonsagrada, cola villa no alto dun cuetu, más al este el alto do Acebo, pero donde pasamos a Galicia, y ahí el Antrón todavía llega a reconocerse el Alto el Palo, el Valledor, Fonfaraón, todavía se ven los montes del occidente de Asturias, el paso pel que vinimos del valle, la cuenca del Narcea hacia la cuenca del Navia. Y ahí tenemos a la vista ya, en medio de un prau, el dolmen de Pedras Dereitas, al pie de un alto, pero donde viene el camín da Prueba do Burón, el otro camín, per la falda de un monte que se llama As Penas do Muradal. Ahí tenemos al llau del camín la capillina de Santiago de Montouto, restaurada, donde se celebra la fiesta el 25 de Xuneto, el día de Santiago. Y el camín sigue de ahí, de la capillina de frente, pero ye imperdonable perderse la visita, aunque sea un momentín, a las ruinas del Real Hospital de Santiago de Montouto, que está a la derecha, un poco de prau, ahí hay un fito caminero, y hay como un pasillón donde se juntan los dos caminos de piedra. A la derecha hay lo que pudo ser unas caballerices, cuadres, y después una cabana restaurada. Eso era el antiguo hospital. Y a la izquierda tienes una muria con un banco corrido de piedra y una vista hacia el oeste, hacia las sierras ya que nos queden por ver, hacia Parada Bella. Llámase Real Hospital porque fundólo Pedro I el Curel. Bueno, para unos el Curel, para otros el Justiciero, según. Y eso fue en el año 1357. Madre. Para acoger a peregrinos del Camín Francisco. Camín Francisco, Camín francés, todos los caminos que vienen de los Pirineos para allá. Francos. Sí, eso. Que llamaban francos franceses, no solamente a los actuales franceses, sino a los centroeuropeos. Pero mira, lo de enanos, alemanes, claro. Lo que ahora sería... Sí. Lo de Francisco sí que yo nunca lo sintiera. El Camín Francisco, sí. También tiene que ver con Paco, la supuesta amigos, peregrinación de San Francisco, vale. que según las leyendas parece que pasó por todos los caminos. Lo que sí hubo era muchas fundaciones franciscanas, pero más en las villas importantes que en las aldeas. Ubieu, en Tineu, que de aquí era importante, Lugo. Y bueno, pues sábese de todas las maneras que antes del hospital de Pedro I hubo algo, llamábelo las tiendas de Montouto. Y lo de la palabra tienda y es como decir les tiendines del aire, como si fuese aquello madera, lona, y una explicación, explicación, que era algo más de momentáneo, porque esos sitios por el invierno, por la invernada eran terribles para vivir. Claro. Era un clima siberiano, más de aquella, porque todo esto coincide con la famosa pequeña edad del hielo, desde el año 1200 hasta 1890 prácticamente. Y los inviernos vienen mucho más crudos y tiene que ser un clima glacial, porque está muy alto. Esa parte no está ahí nada bellugado, está ahí arriba. No está bellugado, está muy al ventestate, no está nada bellugado, más está arriba el todo, que da ahí viento del norte, claro. Del este, sí, todos los nordestazos y todos los traga. Hay unas sierras para allá, pero tienes allá también la Terra Chá, que no tiene prácticamente ningún impedimento para que venga el airón del norte, noroeste, nordeste, nordestazos y demás. Sí, que eran muy temíos, ¿no? Claro. Bueno, pues después este hospital de probes y peregrinos pasó a la casa de Altamira, que eran los grandes dueños de la terra de Burón, los señores de Altamira. Y hay un documento en el famoso archivo de Simancas de Valladolid que dice que en el monte Montouto hay un hospital en el camín de los peregrinos que van a Santiago, nun lugar despoblado en el que los pobres morrían de fríos y fames, estando en el lugar más áspero, montañoso y desabrigado, sin casas, ni siquiera un árbol ni otro amparo, al ventestate, completamente, a los cuatro vientos. Claro. Y así no llegaríamos a tiempos de Carlos II, el Fechizau, que ya cuando se reforma
vuelve a construirse este hospital de peregrinos y dase ahí la traza que tiene ahora, bueno, lo que queda de él. Tenía enfermería, capilla, cuartos de dormir, corredores, pórtico, una muria alrededor, huerta y hasta un escudo blasonau. Estamos hablando del año 1698 y eran 4 edificios fechos de palla y de lousa. Estamos hablando de que lo más grande de las peregrinaciones tenía quedado atrás. Con la reforma de Lutero, muchos peregrinos centroeuropeos ya dejaron de ir a Santiago. Y el año siguiente, en 1699, una cédula del propio Carlos II recalca la obligación de recoger y tratar a los pobres peregrinos que llegaren a él con tol amor y piedad, y pidiéndose que en las noches del invierno los hospitaleros tocaran las campanas de acuando, para que valieren de guía a los peregrinos y a los viajeros en general, y no perezan con la oscuridad y el rigor del mal tiempo, y que el hospital faiga buen fuego para que sequen los probes y no se echen mollaos al escames. Eso está escrito en tiempos de Carlos II. Claro. Echabes ahí vestidos mollados, los probes. Claro, llegabas ahí, imagínate, por la noche, todo perdido, no sabías dónde estar, todo mollado. Sí, ya nos metemos en el siglo XVIII, que como casi que todos los hospitales de peregrinos y de malatos y tal, pues entraban en decadencia. Baixaban las peregrinaciones, pero bueno, todavía estaba abierto. Eso sí, el hospitalero queixábase en 1761 que non se puede habitar ni val de refugio a naide. Parece que en algún momento, cuando estaba aquello desdexado del todo, debió valer de guarida de bandoleros. Por cuenta de ello, fízose cargo de las ruines que serían aquello ya. Del el concello propio de Fonsagrada, el ayuntamiento, el concello, en 1771. Primeramente denuncióse que daba fecho una yaceria y eso, metíase en él pues toda la xente malono, ¿no? Bandoleros y bandidos, asaltacaminos. El caso es que después de ello el Hospital de Santiago de Montouto duró todavía hasta principios del siglo XX, que es chocante, porque ya se tenía fecho la carretera a Lugo y el camín francés quedó para vía pecuaria, para comunicar los praos y el monte, el ganado. Pero bueno, non tanto, porque todavía debía haber xente abondo que subía a pie o con caballerías, porque este paso de la Serra do Hospital y un atallo considerable, en forma, para seguir camín. La carretera fai un rodeo larguísimo para esquivar lo más alto de la sierra, tirando para el sur, para el Alto de Cerredo. No confundir con el Zarrego asturiano, son topónimos que se repiten. El estudioso del camín de Santiago primitivo, en Galicia, Ricardo Polín, dice que el último hospitalero fuere el célebre tío Manuel, que acabó pidiendo limosna para mantener a los muchos fíos que tenía. Vale, pero... no vamos a preguntar de cuántos ni de quién. ¿Y qué cosas? Y es que, claro, yo creo que hasta que no se señalizó el uso del motor... Sí. Pues la gente que iba a caballo, a pie, que seguía siendo mucho, arrieros todavía con lerrecos de mules, por allá tallaban no sé cuánto. Después tenía una baixadona, falaremos de ella después, pero allá tallaban no sé cuánto en el alto do hospital. Bueno, pues podemos descansar ya un poquillín. Ese pollo banco corrido de piedra que te digo, enfrente de les cabañes, Yargu, recuerda a los canapés, a esos asientos grandes que había... como los que hay de entrada a Avilés y tal y cual. No confundas con los canapés del escames. Tú estás siempre pensando de canapés. No sé la relación que tiene uno con otro, que sea la misma palabra, pero alguna tendrá. A ver si algún erudito nos lo cuenta alguna vez. O sea, el nombre de los canapés vienen los asientos esos. Pues no sé si oye al revés. Pero que el canapé era esos asientos largos, era como lo llamaban los pollos. Los pollos no son los pitos. Los pollos con Y de sentarse, allargados y tal. Y eso ya más artísticamente empezó a llamarse canapés. Yo no sé si por la influencia francesa o italiana. Yo allá puedo meter la pata hasta atrás, ¿no? Lo que sí sé es que enfrente pues tenemos a Sierra da Lastra, que va a ser otra referencia importante, aunque ya no vamos a subir a ella, vamos a ir por la lladera. Pues ahí tenemos la Serra da Lastra, con el Pico Formigueiro, 939 metros, Pico de Padornelo, 958 metros, más a la derecha a Lomba dos Oteiros,
todo ello por encima del valle del Rego da Pastoriza, o de Argocobo, que traía baixones, ¿no? Una cosa muy importante, hay como un estanque de suministro de agua ahí donde este hospital de Santiago de Montouto, que tiene una forma hexagonal muy curiosa, hexagonal. Ajá. Sí. Tiene una canaliera que baixará agua de alguna fonte de ahí del monte, y de ahí podemos también saltar al prau y llegarnos al dolmen de Pedras de Areitas, a verlo de cerca, que soy el testimonio ya del megalitismo que tenemos en estas sierras. 4.000 años de antigüedad, 5.000, 3.500, por ahí. Milenios para atrás, ¿no? Bueno, por lo que cuentes, es un sitio muy interesante, ¿eh? Un sitio mágico de estos. Sí, estamos disfrutando especialmente de esta historia porque hay pocos sitios para xintar, algún hay, vamos a ir llegando, hasta lo que ya he llegado a la capital del concello de Baleira, que es Ocálavo, que hay también sitios ahí para nochar, pensiones, albergues. Ya soy una capital de concello, ya tienes la farmacia, tiendina, tal y cual, ¿no? Bueno, pues empieza la baixadona a Parada Bella, la bella parada de Parada Bella, que llegó guapa, pero y vieja, sí, vieja, bella, Parada Bella, que era otra parada de la encomienda de los caballeros de San Xoán de Jerusalén, después de Orden de Malta, que ya los vimos en O Padrón, también en Fonsagrada, y también supimos de ellos en un hospital de peregrinos que tenían en San Xoán de Villapañada, en el concello de Grau. Bueno, ahí tenemos los altos de Paradabella, más de 1.000 metros de altura, que nos valen de referencia, y más allá al Antrón, tenemos muy buena vista, el pueblo de Alastra, al que se sube por la célebre Costa do Sapo. Ajá, que ya la cuesta al Sapo, sí, de toda la vida. Son 2 kilómetros, todavía nos queden repechos, todavía, Echen los sapos por la boca, ¿no? Y después, si es poco todavía, tienes el Alto da Fontaneira, pero ahí sí, cuando lleguemos, sí vamos a poder rucar algo, Baixamos por la lladera de la Serra da Carva y vemos el valle del Rego de Rieiro, baixo nosotros, baixo el Pico Formigueiro también, abaixo tan les aldés de Pastoriza, Rieiro, Bruicedo, Pimpa, Dornelo, O Retiro, en medio a Penatallada y más yonxe el Monte de Piagos. Muy al norte vemos a Serra de Meira, que hay el paso a Terrachá, ¿no? Ahí tenemos vistes curiosas. Sí. Y como para allá está Terrachá y apenas hay nada que impida la visión, llegas a imaginarte más que ver ya el Alto da Siesta, como quien dice, pero ya más imaginación y querer verlo. Sí, ahí sí lo que ves son les nubones, ¿no? Que hay como un cambio de climático ahí en Amariña, que hay veces que la costa está astrada de nube y niebla, y ahí de repente meteste para adentro, Alto da Siesta y sol de carallo. Eso. Sí. Y es verdad que cuando subes ahí un alto y empiezas a ver las vistas y dices, voy a ver la mar, pero cuando está metida y al revés, la neblina ahí no ves nada. Claro, vienes para acá, sí. Bueno, pues ahora toca baixar entre Viesca Autóctona, Carballos, Castiñeiros, repoblaciones de piñeiros, y después de mucho baixar llegamos a Casa Mesón, a la entrada para la Bella, que como bien dice el sonome, ye Casa y Mesón. Bueno, cambió de dueños y ahora ya es más la taberna. Vale. Bocadillos, tortillas y ambionaes, zumos, para desayunar por segunda vez o tercera. Que hay lo que salió de Fonsagrada, ya desayunó en el albergue, paró antes de Fonsagrada en alguna cafetería, el cafetín calentín y un bollo, o un bimbollo. Y ya llega a Mesón y no es mediodía y hay fame, que fue duro. Claro. El repecho. No, porque cuentes de rompepiernas y es como sí, el tercer desayuno hobbit, ¿no? De esto, Y eso, bocadillos, tortillas y ambionaes, zumos, desayunar por segunda o tercera vez, parar a xintar rico también, algo de mantel y tal, y seguimos avanzando por Parada Bella. Vale. O sea que incluso el que quiera puede parar allí y comer. O sea, tienen también hasta menú y todo para comer. Yo no sé ahora cómo está el tema de menús o si llega en plan de... Mira, bueno, un plato combinado, lo que fuera. Sí, algo de eso, sí, pincheo, sí. Afuera tiene un sitio muy afalladizo entre arbolinos, en el camín, la taberna y los arbolinos. Y hoy ahí también puedes, hay unos meses corrides y tal, y puedes sacar el bocadillín, las galletines de la mochila, el termo.
Bueno, muchas gracias, como siempre, un abrazo, Sur de Morán.